Mis amigos, y en esta semana el Fondo Monetario Internacional ha alertado a América Latina y el Caribe a no subir mucho los salarios mínimos, porque estas iniciativas pueden motivar lo que es una escalonada, el incremento de la economía soterrada, o sea, lo que son los negocios informales. Y la verdad, Susana, que esto es un tema que hay que verlo con mucha lupa, porque y a propósito de los esfuerzos que ha estado haciendo el presidente Luis Abinader y a través del ministro de Trabajo, de querer incrementar lo que es producir un nuevo aumento en el salario mínimo, y también esto sumado al tema de las resoluciones, por ejemplo, en el caso de la formalización del salario doméstico. Y el tema se complica un poco más, porque ya el salario hoy en día no es como el salario de hace 20 años, que el salario de hace 20 años, Susana, solamente tenía la carga del seguro social, que lo pagaban algunos y otros no. Y otros no funcionaba o funcionaba a media. Y hoy tú tienes entonces que el salario arrastra una serie de cargas que no solamente es no solamente es el costo de la decisión de aumentar el salario, sino que cada vez que piensa en aumentar el salario, pues entonces tiene que pensar en los costos de seguridad social, pero además en el costo que tiene que ver con con el costo laboral de los derechos adquiridos del personal, que fíjate que ha sido un tema. Y prestaciones. Y prestaciones, y que ha sido un tema que ha estado siempre sobre la mesa como parte de lo que sería la discusión de una reforma a este código. Y no, este gobierno va a terminar, Susana, y no vamos a poder ver una verdadera reforma de ese código laboral que es necesario, porque las reglas han cambiado, las condiciones han cambiado, y todavía seguimos apostando a un modelo de garantías laborales que no responden a las necesidades de hoy, y no responden a los nuevos tiempos, a los cambios que se han producido, sobre todo, Susana, a los cambios tecnológicos, a los cambios de nuevas, de nueva forma de hacer negocio, y es algo que realmente debe verse, pero verse en función del tipo de sociedad que somos, del tipo de país que somos, como oportunidad de generador de empleo. O sea, si tienes un sector de zona franca, si tienes sectores de zonas fronterizas, si tienes sectores de zonas especiales, pero tienes empresas que trabajan remota desde acá hacia otros países, donde tú puedes tener un personal en cualquier lugar del mundo, que estas reglas puedan establecerse en base a una realidad país, y de ahí entonces poder nosotros montarnos en tener una mano de obra con una calidad que permita entonces competir, que ese es otro tema que nos hace mucho daño. Nosotros estamos muy bajos en esa valoración de competitividad para ofrecer servicios o productos de calidad. Basilio, voy a comenzar por lo último que mencionas, y es esa capacidad que deben tener los empleados de determinada área o servicio, esa capacidad de competir. Nosotros estamos ya incluso acostumbrados que para ciertos trabajos pues llegue mano de obra extranjera. Por ejemplo, en una obra para nosotros es lo más normal que se contraten 50 suramericanos, ¿verdad?
50 norteamericanos para la construcción de ¿verdad? Para trabajar en Punta Catalina. ¿Pero por qué se da eso, Basilio? Por lo que tú decías, por la deficiencia en competencias técnicas, en competencias laborales que nos permitan competir y producir un producto o un servicio con la calidad, con los estándares de calidad requeridos. Eso es por ese lado. En relación al tema de la reforma laboral, mira, Basilio, yo soy de opinión que esa reforma, ¿verdad?, de nuestro código, faltan para que llegue ese día más de 2 años, al igual que la mencionada reforma de la policía. Yo entiendo que va a pasar este gobierno y vendrá el otro, o vendrá la reelección, y no va a llegar la tan esperada reforma, con un sistema de seguridad social, ¿verdad?, copiado de países de Sudamérica, que en esos países no funcionó. A nuestro sistema de seguridad social le espera lo mismo. Un dinero de los fondos de pensiones que están como cuando tú tienes un gato y un periquito, un animalito que está al acecho para tomar de ese dinero, para invertir ese dinero en cosas que no están contempladas en la ley. Entonces, hay muchos elementos y para nadie es un secreto, Basilio, que la carga de seguridad social que tiene una empresa mediana, pequeña y grande es inmensa. Y ese 7 y pico % que se le descuenta a los empleados también representa una carga pesada para un empleado que gana 10,000, 15,000 pesos, Basilio, 20,000 pesos. Es una carga pesada. En otro orden, subió el per cápita para poder, con la inclusión de los familiares, de los dependientes directos. Tú sabes que la ley de seguridad social contempla a los padres y los suegros, ¿verdad? Pero esa inclusión de los padres y los suegros al núcleo familiar del empleado subió también. Entonces, tú tienes tus padres, los padres de tu pareja, de tu esposo, tú no puedes pagar todo lo que representa el tener esos envejecientes a tu familia dentro de ese núcleo. Entonces lo va a tener dentro del núcleo, sin embargo no puede comprar la medicina y mucho menos puede pagar la diferencia a las ARS y al médico. Pero mira, Susana, tú sabes que realmente a veces los estados son ingratos, porque mira, ese tema por ejemplo, de tú agregar, ¿verdad?, un dependiente, en este caso nuestros padres, nuestros suegros, son de las cosas donde se demuestra la injusticia de un Estado. Fíjate que ya estas personas aportaron al sistema. Cumplieron con su cuota. Cumplieron con su cuota. Sin embargo, fíjate cómo te toca a ti, que eres el activo, ¿verdad?, el contribuyente activo. Entonces, cargar en tus hombros lo que es una responsabilidad del propio Estado. Y más aún con la agravante que tú planteas, de que yo que tengo mi salario, que ya no puedo exprimirlo más. Pero estábamos hablando hace un ratito de que me suben la tarifa eléctrica, de que tengo unos costos de la inflación que tengo que asumirlo, pero además entonces también tengo ajustes en esta parte tan necesaria como es el tema de la salud. Entonces, definitivamente, por eso el tema de la economía hay que verlo integral. Y era lo que decíamos hace un momento, cuando se mide, hay que medir todo, porque en la medida que la inflación es controlada, pues entonces yo puedo optimizar de mejor manera mis ingresos. Pero la verdad es, Susana, que si nosotros miramos sin ponderar el tema gestión de gobierno, sino mirando los últimos 2 años, 3 años, y específicamente desde diríamos abril del 2020, que cuando la pandemia arranca ya en su punto de entrada, pues la pérdida de ingresos que hemos tenido, la capacidad que hemos perdido de nuestro estilo de vida, ha sido muy significativo.
O sea, ha sido muy significativo. Y comentábamos en un programa que fíjate cómo las empresas, los comercios, están tratando entonces de medio compensar ¿verdad? Ese desfase, esa de compensación que ellos tuvieron, poniéndonos menor cantidad, menor calidad en los productos. Y la verdad es que el consumidor... Y mayores precios. Y mayores precios. Y de ahí, Susana, es que nosotros tenemos que hacer llamados a instituciones como Proconsumidor para que evalúen cuáles son las políticas de defensa al consumidor, porque lo cierto es que no podemos tener instituciones que solamente salgan corriendo cuando se prende la alarma. O sea, cuando hay un escándalo, entonces la institución sale. Y estas instituciones deben de ser instituciones preventivas, deben ser instituciones que permanentemente vivan monitoreando para hacer las alertas, no solamente en un tema de publicidad engañosa, que es donde ellos más... Fíjese, para ponerle un ejemplo, fíjese, por ejemplo, ahí viene el Black Friday. De seguro que entonces ahí Proconsumidor pues activa un plan para el Black Friday. No, es que el Black Friday es una vez al año. O sea, ¿me entiende? Y las ventas de Navidades es una vez al año porque usted consume el año entero. Entonces, al final del camino, las instituciones tienen que ponerse a trabajar para que puedan garantizar realmente el interés del consumidor, porque lo cierto es que si no propugnamos que se fortalezca esa clase media, entonces no vamos a tener realmente un desarrollo en la economía, porque es que quien tiene la capacidad de consumir es la clase media. O sea, el que gana por encima de la exención contributiva, o sea, por ley, el que gana 34,600 y pico de pesos, pues no paga impuestos sobre la renta. Entonces, en teoría, se supone que esa persona está, diríamos, en el mínimo, lo que le llaman el mínimo contributivo. Entonces, todo el que está por encima de 35,000 pesos ya empieza a estar por encima del mínimo contributivo y comienza a formar parte de una clase. Entonces, esa es la clase que consume, porque el que está en el mínimo contributivo es para resolver ese básico. Entonces, hay que mirar el que está en la espiral del ingreso contributivo para defenderlo, o sea, porque si no lo mantenemos a él evolutivamente en ascenso, pues la economía entonces no tiene una regresión para que haya crecimiento. Y ese salario mínimo, Basilio, del que tú mencionabas, y ese salario que aplica para impuestos, te voy a decir a ti una cosa, Basilio, con 50,000 pesos, con 37,000 pesos, con 40,000 pesos, que son los salarios en lo que anda esa clase media, ¿verdad? Tampoco puede vivir. Y esta clase hace mucho tiempo que viene siendo castigada de una manera descomunal. Parecería que esa clase media no está conformada por dominicanos y dominicanas, Basilio. Eso es lo que parece. Entonces, a esta clase que consume, ¿verdad?, que paga impuestos, que tiene préstamos, que consume combustible del tipo que sea, Basilio, se debe defender. Entonces, tú hablabas ahorita de esos planes antes, que por ejemplo, la celebración del famoso Viernes Negro, Navidad y todas las actividades de consumo que tenemos, ¿verdad?, vacaciones y demás, pues son cíclicas. Entonces, el trabajo de estos organismos tiene que ser un trabajo de prevención, tiene que ser un trabajo continuo y constante. No se puede solamente activar, como tú decías, cuando llegue noviembre. Ok, estamos en noviembre, pero por ejemplo, nosotros que estamos en una zona bien céntrica, plazas y muchísimos tipos de comercio, yo no he visto un inspector de estos por aquí. ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿El jueves de la semana final de noviembre? No debe ser así. Para coger like. Así que nos vamos arriba, nuestros amigos, y regresamos con otro tema de interés en el siguiente bloque.